Muy bien, amigos, tal como anunciamos, vamos a hablar de agricultura de precisión y la verdad que vamos a hablar de una asociación súper interesante entre la Fuerza Aérea de Chile y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, que han llevado un trabajo muy interesante justamente en beneficio de los agricultores que vamos a explicar. Para eso hemos invitado al comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, don Cristiano Estuardo. Encantado, Cristian. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y a don Cristian Matay, que es director del Laboratorio para el Análisis de la Biosfera de la Universidad de Chile. Encantado de tenerte, Cristian, aquí también con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Comandante, cuéntenos este satélite FASAT Chile que fue lanzado hace ya como 6-7 años atrás, ¿no? Sí, el satélite FASAT Charlie es un satélite que fue lanzado el 16 de diciembre del 2011. Es un satélite de observación de la Tierra que fue concebido bajo ese concepto. La idea era generar una capacidad nacional autónoma de poder observar la Tierra y de poder generar una serie de información útil para la toma de decisión, tanto desde el punto de vista de las políticas públicas como desde el punto de vista de los usos más productivos, como el caso particular de la agricultura. Desde el 16 de diciembre del 2011, como te comentaba, hemos estado en el espacio, operando sin ningún inconveniente y ya con un catálogo de más de 150.000 imágenes que están disponibles de todo el mundo, de todo el planeta, que nos han permitido desarrollar muchas actividades, como te señalaba, desde el punto de vista de las políticas públicas, pero también de los casos productivos. ¿Y tiene sentido, y perdóname la pregunta, comandante, pero tiene sentido tener un satélite propio? Porque de alguna manera están dando vuelta por la... Es una muy buena pregunta esa. La capacidad espacial de un Estado tiene una componente de autonomía que es muy relevante. El hecho de contar con un elemento propio en el espacio no es tan solo el producto que le entrega, en este caso particular del satélite de FASAT Charlie son imágenes, sino que hay toda una serie de conocimientos asociados al poder estar presente en el espacio y que le otorga al Estado de Chile una posición relativa en el ámbito internacional distinta. No son pocos los países, son muy pocos los países que tienen esta capacidad, son 52 países en el mundo, que se pueden sentar en una mesa de conversación y decir: soy un país, soy un Estado que estoy presente en el espacio y estoy en este tipo de discusiones. Perfecto. A nivel de las Naciones Unidas, a nivel de los ámbitos de colaboración, para la gestión de desastres, por ejemplo. Es una posición que el Estado adquiere. Y ese conocimiento de estar presente en el espacio se deriva hacia muchos otros sectores. Hay un sector industrial, para la generación, por ejemplo, de conocimiento tecnológico, para el caso agrícola, para el caso de producción y, sin duda alguna, para la mejora de las políticas públicas, las tomas de decisiones de las autoridades que, de otra forma, al ser una capacidad autónoma, sin restricciones de carácter comercial, como son las que uno puede acceder con otro tipo de satélites, le permiten sin duda alguna flexibilidad mucho mayor al Estado para tomar su decisión. ¿Y esto forma entonces una suerte como de grupo unido de todos estos países que tienen estos satélites y comparten cierta información? ¿También es posible hacer una...? Hay distintas figuras, cada país es soberano en el empleo de sus capacidades espaciales, pero sin duda alguna que el espacio, al igual que la Antártica, tiene una visión de colaboración internacional muy importante. Y por lo tanto, prácticamente todos los países que son propietarios de capacidades autónomas colaboran entre sí porque se visualiza el espacio como una herramienta muy relevante para poder mejorar no solamente el país, sino que el mundo. Perfecto. Cristian, y la Universidad de Chile, a través del laboratorio que tú diriges, rápidamente tomó esta oportunidad, a fondo, de este satélite que va dando vueltas. Aquí hay una herramienta que podemos utilizar. ¿Cómo ha sido la experiencia y cuánto la han utilizado a la fecha? ¿Qué significado para ustedes? Bueno, inicialmente nosotros comenzamos el año 2012 con una colaboración con el Grupo de Operaciones Espaciales y con el Servicio Aerofotogramétrico, con el fin de saber la calidad de esa imagen. Antes de hacer cualquier aplicación agrícola, medioambiental, gestión de recursos hídricos u otra, es necesario saber si la energía que mide el sensor, por ejemplo, la foto esta que uno ve, es realmente verdad, por decirlo de alguna manera bastante simple. Entonces uno va a tomar fotos in situ, en realidad no fui solamente yo, sino que fueron varios de los colaboradores con los cuales trabajamos, por nombrar algunos: Andrés Santamaría, Héctor Durán, Río Olivera y Dagger Volvarano, ahora último, con los cuales hemos realizado no solamente medidas in situ para ver la calidad, que es extraordinaria del sensor, sino también desarrollando sitios experimentales en Chile para posteriormente comparar lo que dicen estas imágenes con las medidas in situ en el campo de los propietarios, que está ocurriendo, por ejemplo, con el vigor de la vegetación, el agua que está utilizando para regar los cultivos, entre otras. Y en esto llevamos básicamente 3 años trabajando intensivamente en diferentes sectores, con apoyo inclusive de proyectos internacionales, en el caso del proyecto Imagine, un proyecto de la Unión Europea, que vino a Chile a trabajar en fase con la imagen en fase, se dio cuenta del potencial que había, y también otros proyectos, ANR con Francia, en el caso del proyecto Mixmo, para también saber la desagregación que hay en términos de cuánta agua realmente necesita un cultivo. O sea, ustedes ya han pasado esa fase, de fondo, de alguna manera, de comprobar que efectivamente la imagen que tomaba el satélite
iban al campo y efectivamente en aquel lugar donde se mostraba tal vez una menor, no sé, fertilidad, efectivamente a nivel de campo eso era verificable. Claro, eso fue un trabajo que se hizo el 2013, que está publicado científicamente, y también hicimos otra aplicación en sectores semiáridos, en el caso de la cuarta región. Nosotros vimos el vigor de la vegetación, índice de área foliar, otros índices para saber cuán verde está o no está verde, o si es suelo desnudo o no, o tiene algún tipo de carencia, ya sea de fertilizante o no, en fin. Nosotros principalmente en el área de lo que es vigor y uso del agua se ha basado principalmente en nuestro trabajo. Ya no hemos llegado a nivel de fertilización, principalmente porque nuestra línea de investigación de laboratorio es principalmente calibrar y validar sensores remotos, y otro es el balance de agua y energía. Pero ahí, perdón, entiendo yo, unas imágenes específicamente de la zona de Chimbarongo, donde sí, incluso cuando me trajiste una fotografía que justamente muestran niveles de vigor, niveles de humedad, que entiendo también fueron a ustedes a verificar en terreno. Claro, efectivamente nosotros en el sector de Chimbarongo, creo que se están viendo algunas imágenes, nosotros ya tenemos básicamente 2 o 3 años de medida en ese sector. En particular, en la foto que se muestra tenemos 2 años de datos midiendo cada 5 minutos. Mira, qué está sucediendo en ese cultivo, en este caso un cultivo de frambuesa orgánica. Y lo que tú ves, por ejemplo, en esa foto, es que los sectores más azules es suelo desnudo y los sectores más rojos es, digamos, vegetación. En este caso, una composición de colores, digamos, que se hace con las bandas del Fast Charlie, que lo rojo es vegetación, y aquí es el vigor, en que lo rojo es muy verde, por decirlo de alguna manera, y necesita mucha agua. Entonces tú, si tienes un monitoreo de cuán verde está esa vegetación, puedes saber cuánta agua necesita durante todo el año. Claro. En el caso del sitio, en particular Chimbarongo, digamos, el propietario tenía un sistema de riego californiano en que las primeras plantas de este cultivo, que era de hileras, tenían muy poco crecimiento debido a una sobresaturación de agua. Y donde estaba la estación estaba muy bien y producía bastante. Y eso se ve no solamente con nuestros datos in situ, sino que también con las imágenes del satélite. Fantástico. Comandante, ¿y quién puede acceder a estas imágenes? ¿Es solamente a través de la Universidad de Chile? Yo, agricultor particular, ¿puedo comprar? ¿Existe un valor? ¿Hay que firmar un convenio? ¿Cómo la figura? Lo que está un poco explicando el doctor Matar efectivamente es el uso y la aplicación concreta de la imagen en el tema agrícola. El satélite Fast Charlie es un satélite que es de propiedad del Estado de Chile. La Fuerza Aérea es la institución encargada de su operación. Pero sin duda alguna que su modelo de explotación fue siempre concebido para que fuera empleado por cualquier tipo de organización, incluso privados. Para eso existe hoy día, dentro de las organizaciones que están vinculadas al tema, el Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea, correcto, que es un servicio público del Estado, que tiene la persona jurídica que le permite efectuar la distribución de las imágenes. Hoy día las imágenes satelitales se distribuyen a los organismos de la defensa, a los organismos públicos del Estado, que si lo requieren y que tienen los convenios establecidos con nosotros, y también a los privados. Los privados, sin duda alguna, lo adquieren a través de un valor comercial que es el valor que un poco menor de la industria, porque una imagen que tiene un valor que está justamente con la idea de poder que sea empleada a nivel nacional. Público, pero principalmente en el tema agrícola, la figura para poder generar estos productos no es tan trivial que la imagen llegue directamente al agricultor, sino que, como ustedes podían ver, hay una serie de procesos intermedios que realizan... De interpretación. Claro, que lo realizan particularmente, por ejemplo, las universidades, pero también ciertos organismos públicos que trabajan con ella, el Instituto Forestal de Chile, el Centro de Recursos Naturales, que efectúan ciertos tipos de estudios que están asociados básicamente a cómo el Estado visualiza el desarrollo agrícola, y a través de esos organismos o empresas privadas que están en capas intermedias, los agricultores pueden acceder. Ahora, hay distintas figuras. Desde la generación de cooperativas, por ejemplo, donde los agricultores se reúnen en un espacio de terreno que sea lo suficientemente amplio para que una aplicación sea factible de realizar, y una empresa intermedia o un instituto de investigación o un organismo público que está intermedio que efectúa los análisis y le entrega reportes, por ejemplo, quincenales. Esta es una motivación más para que los agricultores se junten y se reúnan a trabajar en conjunto. ¿Y cuál es el zoom posible, el zoom máximo que tiene? El satélite Fast Charlie es un satélite de observación de la Tierra, como yo le señalaba, que está orbitando la Tierra a 620 kilómetros de altura, a una velocidad de 97 kilómetros por segundo. Por lo tanto, el satélite orbita la Tierra cada 15 veces al día. Las imágenes que nosotros obtenemos tienen una resolución de 1,45 m. Eso, en la práctica, si lo traducimos a un tema más entendido por la gente, implicaría poder visualizar un vehículo.
Ya. Quizás no se puede ver si ese vehículo es una marca determinada, pero sí usted puede identificar que ese es un vehículo. Eso en la perspectiva agrícola es tremendamente positivo, porque permite prácticamente poder identificar y diferenciar cualquier elemento que esté en la tierra. Y desde el punto de vista agrícola, hablabas tú de la humedad del terreno. ¿Es posible a través de estas fotografías captar napas subterráneas? ¿No ve cómo se están comportando los acuíferos en las distintas cuencas? ¿Han estudiado algo al respecto? Y en particular el tema de la napa subterránea se observa con otras tecnologías, ¿ya? Son misiones espaciales gravitatorias que son las que a partir de cierta anomalía observan. Lo que entrega el FASA Charlie es un producto que es de la superficie hacia arriba, ¿ya? Que sí se puede relacionar con la demanda hídrica del cultivo, pero no así la cantidad de agua subterránea que pueda haber, ¿ya? No obstante, el monitoreo que se puede hacer, por ejemplo, durante todo un año, puede caracterizar la curva, digamos, cuánto crece esta vegetación, llamada en términos científicos curva fenológica, ¿ya? Y en función de esta curva o estas variaciones en que tienes más vegetación y menos vegetación, uno puede diagnosticar y manejar de una mejor manera, ¿ya?, la cantidad de agua que yo debo agregar a este cultivo para tener un rendimiento máximo y que no esté o en estrés hídrico todo el tiempo o una sobresaturación. Yo cuando mencionaba este bloque hablaba de agricultura de precisión, Cristian. ¿Cómo entonces quisiera ir al agricultor con nombre y apellido? Ese agricultor que de alguna manera hay una imagen que dice fondo una determinada fertilidad o exceso o falta de humedad en un terreno o de fertilidad, y el agricultor está en el momento que tiene que aplicar un fertilizante en ese cultivo de maíz o ese frutal o lo que fuera. ¿Cómo conecta su decisión con esta información que usted le puede entregar o otro centro que pudiese hacer una interpretación de la imagen satelital? Lo que pasa es que el tema de fertilización es un tema que en particular no necesariamente se puede determinar de una manera inmediata a partir de estas imágenes, porque necesita... Pero entonces en riego para regar o qué sé yo. Bueno, en riego ya es mucho más simple, porque ya con el solo hecho de determinar, por ejemplo, la pérdida de verdor, tú puedes saber que tu cultivo en ese instante determinado en que se obtiene esa imagen necesita agua, ¿ya? Y se puede manifestar a través de una simple aplicación, ya sea, por ejemplo, en un iPhone o mediante inclusive vía DSMS, necesitas riego. Y en ese instante el agricultor perfectamente puede regar ese sector en particular que tiene una carencia hídrica. ¿Cómo se conecta entonces ese agricultor con esa decisión, con ese análisis que eventualmente la Universidad de Chile ha hecho, de decir, mira, necesita riego? Voy a prender el equipo para regar. ¿Cómo conectamos esos dos aspectos? Bueno, ahí hay un desafío no menor, que es pasar de datos a información y de información a una transferencia de esta información, ¿ya? Entonces, esa conexión que tú bien señalas de cómo me avisan a mí que tengo que regar, no necesariamente es aplicable en un 100%, debido a que cada cultivo tiene un manejo específico y uno lo que hace es complementar ese manejo con esta información. Uno no puede depender un 100% de lo que va a entregar la imagen del satélite, porque hay ciertos factores propios del manejo que son intrínsecos, que lo sabe cada agricultor, que se puede y no se puede hacer. Pero esto es un complemento para decirle al agricultor, mira, sabes que este sector del cultivo, que puede verse ya sea con una especie de alarma en un celular o en una imagen o en un portal web, que nosotros, por ejemplo, estamos entregando imágenes de humedad del suelo de todo Chile en nuestro portal web, ahí puede ver realmente qué sucede. En el caso del FASA Charlie, hay que generar esta cadena de procesado para una aplicación en concreto. Por ejemplo, si la región X necesita, o la comuna determinada, o el grupo de agricultores, como bien decía Juan D'Arte Estuardo, necesitan de esta información, se desarrolla este paso de pasar de un dato físico, que no tiene ningún sentido entregarlo, a una información que ya es una aplicación agrícola, y esta aplicación hace una transferencia hacia las necesidades del usuario, en este caso, hacia las necesidades de los agricultores. No podemos entregar información de fertilización si ni siquiera nos la han pedido. Correcto. Pero sí nos están impidiendo, por ejemplo, saber qué lugar puedo regar porque necesito y en qué fecha
para, por ejemplo, construir o no un embalse o en qué zona construir o no un embalse. Perfecto. Y ese tipo de decisiones sí se puede generar con estas imágenes que entrega el Fasat Challenge. Comandante, ¿y qué otras experiencias hay a nivel internacional del uso de este tipo de satélites? Mire, que podríamos también como país avanzar. Creo que es importante explicar un poco el principio de cómo funciona esto, porque hay mucha gente que a veces no logra visualizar la diferencia que hay con respecto, por ejemplo, a Google Earth. Tenemos una imagen por ahí, así que la pueden mostrar. El principio básico de observación de la Tierra es que todos los elementos que están sobre la superficie de la Tierra responden ante la energía del Sol en una frecuencia determinada. Y por eso que nosotros con nuestro ojo podemos ver las cosas de ciertos colores. El satélite hace exactamente lo mismo. Captura esa información de cada lugar de la Tierra que observa y cómo cada elemento que está en la Tierra responde a la energía del Sol. Y cada elemento es particular. Y por eso que las universidades estudian cómo cada uno de sus elementos responde. Entonces, si somos capaces de, con un software adecuado o esta aplicación que explicaba el doctor Matar, poder diferenciar cada elemento de la Tierra, las aplicaciones son infinitas. Ejemplos. El Instituto Forestal, por ejemplo, dependiente del Ministerio de Agricultura, efectúa el catastro bosque nativo y puede tener un monitoreo, por ejemplo, en términos de tiempo real, de cómo están la ubicación de los bosques y donde, por ejemplo, se están afectando tala de bosque ilegal, que es un elemento que es muy relevante para ellos para poder tomar decisiones. Por ejemplo, en la zona de la quinta región, el sector de la Cruz, por ejemplo, hay universidades que están trabajando junto al gobierno en poder desarrollar aplicaciones para hacer detección prematura de plagas en los campos de palto. ¿Por qué? Porque la hoja del palto empieza a cambiar de color. Exactamente, y eso se puede detectar desde el espacio. Y por lo tanto se puede entregar alarma temprana respecto, en un sector importante, de un potencial inicio de una plaga, y eso le permite al agricultor rápidamente tomar medidas de control. Está, por ejemplo, el tema de políticas públicas para el gobierno de tener un catastro de los tipos de cultivos que hay en un territorio. De esa manera, incluso se puede llegar a pronosticar, por ejemplo, el precio que va a tener el producto que usted puede saber más o menos cuánto es la superficie plantada, por ejemplo, de un elemento en particular. Entonces, bajo este principio de que todo se puede observar y caracterizar, las aplicaciones, nosotros hablamos de que aquí son dependientes de la imaginación de las personas. O sea, fantástico. Todo se puede realizar. Internacionalmente, por ejemplo, en los casos que nosotros hemos visto mucho y que nos piden información, están vinculados a cómo se utilizan los recursos hídricos en lugares donde hay mucha escasez, particularmente desiertos. Ahí están viendo, por ejemplo, una imagen de agricultura donde ustedes se dan cuenta que cada uno de estos círculos de regadío son empleados utilizando el máximo del terreno disponible de tal manera de poder optimizar el empleo del recurso. Complementando un poco lo que decía el doctor Matar respecto al tema hídrico. El hecho de tener un satélite propio permite estar permanentemente monitoreando el territorio. Y eso implica que, por ejemplo, los recursos hídricos de unos embalses se pueden ir monitoreando y ver cómo van variando, y de esa manera poder ser mucho más eficiente el empleo del agua. ¿Cuál es la vida útil de un satélite como este y qué pasa con este Fasat? Los satélites de observación de la Tierra normalmente tienen una vida útil del orden de los 5 años. Nosotros estamos ya... En la vida teórica, Fasat Challenge está cumpliendo en diciembre de este año. ¿Y qué significa eso, comandante? Que en la práctica, a partir de diciembre del 2016, el satélite inicia un proceso donde la probabilidad de falla va a incrementarse y por lo tanto lo responsable desde el punto de vista de ingeniería y de operación, es decir, que podría a partir de ese momento haber un término de su vida útil. Perfecto. Por lo tanto, ya estamos trabajando nosotros desde hace un tiempo atrás junto al Ministerio de Defensa en el proyecto de su reemplazo. Perfecto. Estimado comandante y doctor Matar, la verdad que les quiero agradecer. Creo que es un elemento que muchas veces efectivamente está como en el espacio, y uno quiere hacer la bajada a fondo al terreno y particularmente al mundo agrícola. Sin duda creo que lo hemos hecho y agradezco el trabajo de la Universidad de Chile, de ustedes en particular, y por supuesto, comandante, el trabajo científico que está detrás de todo este esfuerzo nacional en beneficio de los agricultores y probablemente de muchos otros sectores más del país. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Creo que es un tema muy relevante que pueda ser difundido y conocido por toda la gente. Muy bien. Muchas gracias también y ojalá que se desarrollen muchas más aplicaciones a partir del Fasat, sobre todo en la agricultura. Así es, así esperamos.